Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Teledebate en Noticias 16, llegando a toda la teleaudiencia a través de este canal y de los canales 16 de Tricón, 17 de Wintelecom, 18 de Claro y una amplia red de 35 telecables en el interior del país. Recuerden que pueden darle seguimiento a Teledebate a través de Twitter, de YouTube y de Facebook. Bien, pues el pensamiento de hoy: la peor enfermedad del ignorante es ignorar su propia ignorancia. Y hoy en la historia, un día como hoy, 3 de octubre de 1949, muere presuntamente asesinado por sicarios de la dictadura trujillista el notable médico, urólogo y educador Enrique Laigó Seara. Nacido en La Vega en 1911, fue el primer galeno dominicano en obtener una beca para estudiar en el prestigioso Hospital Mount Sinai de Nueva York. En el acto de su graduación se le informó que la Universidad de Columbia, también en Nueva York, estaba en disposición de acogerlo como docente y como investigador. Era una propuesta muy atractiva y él, sin embargo, la rechazó porque dijo que él quería regresar a servir en su país. Una vez que llegó a Santo Domingo, fue nombrado capitán del cuerpo médico del ejército y jefe del laboratorio del Hospital Padre Villini. Ejerció además como catedrático en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santo Domingo. Al morir tenía apenas 38 años. Tirando a fondo, no bajar la guardia, si bien los daños sufridos por la infraestructura vial del país durante los últimos 12 meses ascienden a unos 28.000 millones de pesos, tal como acaba de revelar el ministro de Obras Públicas, solamente 3.000 millones de esos 28.000 son de atribuir a las vaguadas originadas por los huracanes Irma y María. Por su parte, de igual modo, el ministro de Agricultura, Ángel Esteves, primero tuvo intercambio con un representativo del sector agropecuario. Entonces, después de ese intercambio informó al presidente de la República que el área afectada por la intensidad de las lluvias fue de unas poco más de 790.000 tareas sembradas, principalmente arroz y banano fue lo que más sufrieron. Y eso representó, según dice el ministro de Agricultura, un 9% de la producción nacional, que es lo que fue afectado. Entonces él entiende que eso no se va a reflejar de manera significativa en el abastecimiento de alimentos a la población, más, con dicho más claro, que no va a haber carestía. Más que lamentarnos del monto moderado de los daños, en definitiva salimos bien librados, provocados por ambos meteoros, lo que debemos es dar gracias, señores, de que estamos haciendo el cuento y que esos daños pudieran haber sido catastróficos si Irma y María nos hubieran dado de lleno con todo su poder destructivo, como infortunadamente ha ocurrido en Puerto Rico y algunas islas de las Antillas Menores. Lo importante ahora es no bajar la guardia. Hay que recordar que la temporada ciclónica no ha llegado a su fin y aquella vieja y sabia advertencia de que en el exceso de confianza está el peligro. Por otro lado, ayer el comité político del PLD obvió tomar acuerdos sobre las primarias simultáneas abiertas o cerradas. Entonces, el acuerdo que tomaron fue referir el tema a una comisión de 5 juristas expertos, hay que nombrarlos ahora, ponerse de acuerdo para designarlos, expertos en tema constitucionalista, cuyo dictamen es de suponer que será el factor determinante para entonces tomar decisión sobre el punto. El acuerdo, repetimos, fue tomado a unanimidad, y una vez más dejó con el moño puesto a quienes siguen apostando una división en la alta dirección del Partido Morado.
mientras se mantiene la expectativa sobre la tan manoseada ley de partidos, de qué es en definitiva, con qué es en definitiva lo que va a salir el PLD. Porque el PLD en definitiva es el que tiene mayoría tanto en la Cámara de Diputados y en el Senado, prácticamente casi la totalidad ahorita es del PLD. Y sobre este mismo tema, Miguel Vargas Maldonado, a nombre del PRD, ha planteado a la Junta Central Electoral que las primarias, es una propuesta, que las primarias sean abiertas, obligatorias y simultáneas, pero únicamente con los 4 partidos mayoritarios. Hay que dejar fuera a los partidos pequeños, los partidos que no llegaron al 5% de votación, que ese es el límite mínimo. A partir de ahí es que se considera un partido grande. Y también Vargas Maldonado propone que en vez de habilitar los 16.224 colegios electorales que existen, solamente se abran 4.266. Y lógicamente esto reduciría de manera significativa los gastos que conllevarían esa primaria. Ya en una ocasión el presidente de la Junta Central Electoral advirtió que hacer unas primarias abiertas y simultáneas costarían alrededor de 5.000 millones de pesos. Es una cantidad mayor que las propias elecciones. Y por otro lado, señores, el bloque opositor que está nucleado, sigue nucleado alrededor del PRM, como a veces hay que ver si cuando llegue el momento electoral, pues mantienen, se convierten en una alianza electoral. Recuerdan que las primarias abiertas fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia en el año 2005. Entonces, recuérdense, no había tribunal constitucional, lo que había era una sala constitucional en la Suprema Corte de Justicia. En un documento que dieron a la luz pública, que fue leído por el secretario general del Partido Revolucionario Socialdemócrata, Luis Miguel de Camps, se reitera la postura de abogar por un amplio acuerdo sobre las leyes de partido y de garantías electorales, regulando el financiamiento de las campañas electorales, el acceso igualitario a los medios de comunicación, tanto en las contribuciones públicas como privadas. La cuestión esta de las contribuciones privadas, bueno, hay un debate, porque lo que se oponen a que se dé publicidad a las contribuciones privadas, lo que alegan es, bueno, que muchos aportantes privados no quieren que se conozca que ellos están haciéndole donaciones a los partidos políticos o a determinados candidatos. Pero por otro lado hay otra situación, es decir, cómo usted controla el origen de los fondos privados que reciben los candidatos y los partidos políticos. ¿Cómo usted evita que dineros provenientes del narcotráfico, del crimen organizado, de los actos de corrupción sean lavados a través de estas donaciones a los partidos políticos de los candidatos? Y no solo eso, sino que puedan en un momento determinado, bueno, pues disfrutar de determinada cuota de influencia y de poder, porque si usted apoya, digamos, a 4, 5, 6, 7 con legisladores, senadores y diputados, y estos salen electos, pues lógicamente estos ya han asumido un compromiso con los aportantes, con estos aportantes, porque generalmente esos dineros sucios son aportes fuertes los que hacen. Y de eso hay ejemplos suficientes en muchísimos países que han confrontado la misma situación. Así que es un viejo debate, pero hay que buscarle un mecanismo de todas maneras que permita a la Junta Central Electoral, le permita auditar, conocer cuál es el origen de los aportes privados que reciben los candidatos y los partidos políticos. Vamos a hacer una pausa y cuando retornemos, pues ya vamos a estar enfocando otros temas. Llama la atención cómo algunos partidarios locales del infame gobierno de Nicolás Maduro
critican las medidas de presión contra él mismo, apelando al viejo y desacreditado argumento de la famosa autodeterminación, obviando que esta solo es válida en el marco de un régimen democrático y de derecho, de lo que cada día se aleja más ese régimen que va en camino de implantar un sistema absolutista y dictatorial. Partiendo de esa base argumentan que los problemas de Venezuela deben ser de la exclusiva responsabilidad de los venezolanos. Pero sobre esa misma base entonces tendríamos que reescribir la historia de la lucha contra Trujillo y restarle toda gratitud a la acogida y el apoyo a los esfuerzos por derrocar a su régimen a demócratas de la categoría del venezolano Rómulo Betancourt, el costarricense Pepe Figueres, puertorriqueño Luis Muñoz Marín, el cubano Carlos Pío Socarrás, del cual fue cercano colaborador Juan Bosch. O sea que esa gente debieron virar la espalda sin importar lo que ocurría aquí en República Dominicana. Y en cambio entonces tacharlo de intervencionistas. Y así mismo habría que quitarle la categoría de héroes y de mártires a los combatientes de distintas nacionalidades que dieron sus vidas en las fallidas expediciones contra la oprobiosa dictadura trujillista. Entonces, ¿verdad? Ellos no tenían por qué haberse metido en esto, era un problema de los dominicanos exclusivamente. Esa oportunista doble moral que exhiben algunos. Y reclamar de nuevo de la directiva del Colegio Médico Dominicano desestimar de una vez y por todas las prácticas de paralizar los hospitales públicos como medio de sustentar reclamos y dirimir diferencias con las autoridades sanitarias, es como llover sobre mojado. Por más que se apela una y otra vez a la sensibilidad de los galenos y al hecho de que son los pacientes pobres, las víctimas inocentes de una situación de la que no son responsables en modo alguno, ese es un esfuerzo tan reiterado como inútil, tan sordo a cualquier apelación. Pero insistimos, tiene que llegar en este país un momento en que la educación y la salud sean declaradas áreas sagradas, totalmente ajenas a la política partidaria, tanto desde el punto de vista de las autoridades como del Colegio Médico y de la Asociación Dominicana de Profesores, que también están penetradas de partidarismo, y establezcamos mecanismos de negociación que no afecten ni la salud ni la educación. Estas son áreas fundamentales. Y por otro lado, señores, tenemos que el Ministerio de Defensa ya aclaró que las dos aeronaves que salieron del país y fueron encontradas en Venezuela cumplieron con todos los requisitos legales. En una nota de prensa enviada a los medios, señala que la aeronave en la que se encontraron trazas de cocaína, que no es la que atropelló en Venezuela a las dos personas que estaban dirigiéndolos precisamente en la pista, sino la segunda, dice que esta aeronave salió de las Américas con destino a Aruba, no a Venezuela. Entonces en Aruba permaneció 23 días. Y durante ese tiempo, bueno, pues realizó distintos viajes, pero sin llegar a la República Dominicana. O sea, desde Aruba a distintos lugares y volví entonces a Aruba. Y en uno de esos viajes fue cuando transportó al estado de Zulia a 4 personas que estaban involucradas en el tráfico de droga, pero ninguna de ellas, dice en este caso el Ministerio de Defensa, era de nacionalidad dominicana. O sea que tanto en un caso como en el otro, la responsabilidad criminal, los hechos criminales se produjeron fuera de la República Dominicana. De aquí salieron esas aeronaves con su hoja de ruta, cumplieron todos los requisitos. O sea que las ilegalidades fueron cuando llegaron a Venezuela, el primer avión, y en este caso pues aterrizó en una pista que no estaba habilitada y mató, atropelló a las 2 personas que estaban precisamente en esa pista tratando de dirigir el tráfico aéreo de los aviones que aterrizaban ahí, incluyendo este mismo que los atropelló. Y la otra salió de aquí también con su hoja de ruta, salió también legalmente con su piloto y copiloto debidamente identificados, fueron a Aruba. Y desde Aruba entonces que empezaron a hacer una serie de vuelos, entre ellos este vuelo
con estas personas vinculadas al narcotráfico, pero en ningún momento en ese vuelo tocaron territorio dominicano. Así que esa es la situación con respecto a estas dos aeronaves. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, de unos años a esta parte la cantidad de suicidios en el país ha ido en aumento, al punto de que hoy su número supera con mucho el muy preocupante índice de los llamados feminicidios. Pero pese a ello reciben menos cobertura mediática y también despiertan menos el interés y la preocupación ciudadana. Ayer mismo aquí comentamos una información aparecida como principal titular de portada en el Listín Diario, dando cuenta de que en lo que va de año, en el Cibao tan solo se han producido cerca de 200 suicidios. Y eso da una idea de la magnitud del problema a nivel nacional, donde su número lógicamente es mucho mayor. Entonces, para conversar sobre este importante tema, contamos hoy en Teledebate con la presencia de la destacada psicóloga, la licenciada Xiomara Aquino, así que bienvenida. Encantada de tenerla por acá. Bien. Como tenemos el tiempo un poco apretado, por esto de los tapones siempre es una complicación. Bien, vamos a ir de una vez al tema. ¿Por qué una persona normal llega al punto en que termina por quitarse la vida? ¿Qué mecanismo o qué proceso mental le lleva a esa trágica decisión? Bueno, fíjese, en este sentido hay por lo menos dos teorías que son las más conocidas. Una tiene que ver con, hay una predisposición orgánica, como hay una predisposición a cualquier un poquito hereditaria, ¿no? Enfermedad, exactamente, y tiene también mucho que ver con lo que ha sido la vida de esa persona, pero también tiene que ver con esa toma de decisión, o sea, con esa idea que se instala y los pasos que va dando la persona en el tiempo para concretizar esa idea. Lógicamente hay cuestiones de índole psicológico, hay enfermedad mental relacionada con esquizofrenia, con esto que está muy de moda ahora de la bipolaridad. Sí. Aunque una persona puede tener estas condiciones de salud y no necesariamente llegar a tener una idea suicida. Cuando hay una predisposición, cuando hay una vida que ha marcado, que ha sido difícil, que ha tenido unas características, y también desarrollamos un tipo de situaciones como esta, entonces eso se potencializa y ahí tenemos un candidato casi seguro al suicidio. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son así las principales causas que generalmente motivan a una persona a llegar al suicidio? Económica, amorosa, la sensación de que fracasó en la vida, de que la vida ya no tiene sentido para mí. No tiene sentido, fíjese, todo lo anterior, como dicen por ahí. Pero esto está ligado a esa incapacidad en que cae la persona de manejar cuestiones de la vida cotidiana. Si usted se pone a pensar, ¿cuántos no hay sin empleo? ¿Cuántas personas no hay divorciadas? ¿Cuántas personas han tenido situaciones, pérdidas en su vida, experiencias que han sido verdaderamente que te marcan? Sin embargo, no todo el mundo anda tomando la decisión de suicidarse. Tiene que haber una característica, se tiene que dar ese sentido de que ya yo no tengo capacidad con el manejo de las situaciones que se me presentan en mi vida. Tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con el autoconcepto que se tenga de la persona, de la misma vida. O sea, la persona se siente abrumada por los problemas. Se siente abrumada, pero se tienen que dar esas condiciones que yo le digo que son de tipo neurobiológico. O sea, hay cuestiones que te desencadenan a ti llegar a un nivel, a ese extremo. Sí. Si, por ejemplo, el cerebro debe tener
para que la gente lo entienda, un equilibrio en cuanto a todas las sustancias que se deben tener para que él funcione adecuadamente. Y tiene que haber una perfecta conducción, que se dé un buen engranaje en todo esto. ¿Se produce algún tipo de descomposición cerebral? Cuando falla este engranaje, esa neurotransmisión, esa cantidad de sustancias que tienen que ver con lo conductual, que tienen que ver con lo afectivo, que tienen que ver con el razonamiento lógico, que generalmente son funciones que se encuentran en este hemisferio del cerebro y también en el hemisferio prefrontal. Ahí se tiene que producir un deterioro que lleva a la gente a estos comportamientos. Fíjese que la psicología moderna no te analiza el comportamiento solo. Hoy en día nosotros tenemos herramientas que tienen que ver con la neuropsicología, en donde se estudia la conducta a partir de esa falla que se esté presentando en el cerebro. O sea, no es tan útil abordar una conducta sin nosotros intervenir en eso, en el cerebro que te está produciendo esa conducta. Esa no era la visión de la psicología de antes, pero con esto de la neuropsicología y el desarrollo de las neurociencias, pues ya la psicología tiene mucho esta base neuropsicológica. Entonces, en este sentido, se tiene que producir un deterioro a ese nivel, básicamente con dos sustancias que, bueno, no me interesa que la gente se aprenda dopamina ni serotonina, pero que entienda que hay dos sustancias en el cerebro que fallan, que alteran ese equilibrio y traen como consecuencia que las personas se sientan con todas estas alteraciones emocionales del estado de ánimo, esta incapacidad de abordar cuestiones que son de la vida cotidiana, que probablemente cuando no tenía esta condición la podía manejar con cierta naturalidad, sí. O si era un inconveniente, no era algo tan radical, pero cuando esto se asocian, estas dos situaciones, pues las personas caen en un estado que ya no son ellas. Incluso nosotros podemos tener en la casa una persona que comienza a presentar alteraciones en su comportamiento, alteraciones en su estado de ánimo, y muchas veces restarle importancia. Y el primer llamado a la gente es que no pasen por alto, que no les resten importancia a ninguna de estas manifestaciones, por pequeñas que nosotros la podamos ver. Porque una de las características principales de este tipo de depresiones mayores que pueden llevar a la gente a un suicidio es un acto tan sencillo como algo que era gratificante o que le gustaba, que era parte de sus cuestiones habituales, como bailar, como escuchar música, claro, como salir un determinado día, lo deja de hacer. Y la gente dice, bueno, es que no tiene deseo, pero ojo, eso es un indicador importante de que hay una situación. Entonces, muchas veces nosotros tenemos la situación ante los ojos y buscamos explicaciones. No, es que no quiere, es que mira, levántate, pon de tu parte. Nada que ver. Eso no, si eso tuviera que ver con la voluntad, si la voluntad tuviera algún papel que jugar ahí, fuera todo diferente, porque la gente pudiera manejarse, sí, con eso. Pero esto es una cuestión que escapa al control de la gente. La gente no se está haciendo, no es que la gente quiere, es que tiene una condición en su cerebro que la está llevando a tomar este tipo de conductas. Cuando la gente se siente perdida en un abismo, que ha transcurrido el tiempo, y si esto se asocia a una serie de cuestiones de su entorno, y fíjese que es una cuestión que va y viene, mi estado de ánimo produce una serie de situaciones a mi alrededor
que luego vuelven para mí en detrimento de eso que yo estoy experimentando. Como un círculo cerrado. Exactamente. Entonces llega un momento en que se instaura esa idea suicida, que puede ser de un grado, esto tiene diferentes grados, puede ser simple, puede ser con un plan, puede ser con una fecha probable, o sea, porque hay toda una dinámica de pensamiento a lo interno de la gente. Pero, por ejemplo, hay una cosa que está ocurriendo con cierta frecuencia. Individuos que cometen lo que llaman feminicidio, son capaces de no solo de asesinar la pareja o la que fue pareja, que no quiere restablecer las relaciones, y asesinar también a los parientes, los hijos, etc., y después se suicida inmediatamente. O sea, no solo en este caso se convierte en suicida, sino también asesino. Primero asesina y después se suicida. Pero la dinámica psicológica es diferente, porque usted puede ver, y yo he tenido la oportunidad de manejar personas totalmente estables, que no han dado nunca un indicio de ninguna conducta ni agresiva, ni violenta, ni de conducta antisocial, y que ha tenido un manejo psicológico de sus situaciones bastante lógicas, aceptables, que en un momento determinado puede haber un evento que le inhiba su capacidad de razonamiento, porque ahí es donde está ese clic. Se produce un bloqueo de razonamiento lógico que no te permite analizar ni tomar ninguna decisión, sin embargo se te bueno, se le pone, se exacerba. Exactamente, se exacerba esa ira, todo ese engranaje que produce ira, violencia, momentáneamente lleva a la gente a cometer el hecho. Fíjese que cuando se producen ese tipo de asesinatos, que hay hijos, que está la mamá, una vecina, el hermano, nunca en el pensamiento de la persona estuvo eso. Lo que pasa es que se dio en una circunstancia que llevó a esa persona a tener un hecho tan dramático. Como esto es momentáneo, cuando esto se estabiliza, que su capacidad de razonamiento entra en funcionamiento y él ve la magnitud de lo que ha hecho, entonces no lo acepta, dice, ¿cómo es posible que yo haya podido hacer esto? Pero todo esto es en cuestión de fracciones, sí, movimientos automáticos. Bueno, hablamos de que hay un componente hereditario en este caso, no en todos los casos, ¿no? No. Bien, cuando hay un componente hereditario, estaba hablando de la descompensación que existe en el cerebro del suicida de esas dos sustancias. Bien, cuando hay un componente hereditario, ¿ya esa persona trae descompensada esa sustancia? No, pero pueden, bueno, hay una predisposición a que se le produzca el desbalance. Si hay situaciones como una enfermedad mental, imagínese que la persona desarrolle una esquizofrenia, un trastorno bipolar, o haya un hecho desencadenante en su vida o una serie de hechos que lo lleven a él descontrolarse, porque esto también viene de afuera. Se me presentan situaciones a mí, todas las situaciones dramáticas de la vida van a producir un determinado desnivel que se autorregula con una terapia, con educación, con poner a las personas a que razone, a que mediten lo que le está pasando, si es necesario una medicación que no tenga mayor efecto en el tiempo, y la persona supera eso. Cuando se llega a un extremo, que es por ejemplo en el caso de las personas que tienen la predisposición, si se le presenta un evento de este tipo, una enfermedad, entonces estas personas tienen una mayor probabilidad de convertirse en esos seres que desarrollan esta incapacidad para manejar la vida cotidiana, ese vacío, esa desesperanza, ese no sentido. O sea que una circunstancia externa, en este caso, serviría como de detonante.
Sería el detonante. Por ejemplo, hay estadísticas que dicen que una persona de la tercera edad que quede viudo con un matrimonio de determinado tiempo, que hayan convivido mucho, se queda viudo, es una persona que puede desencadenar una condición que lo lleve a tener un suicidio. Sí, mire, hay casos, por ejemplo, le voy a mencionar un par de casos de gente conocida. En Venezuela había un destacado escritor apellido Rangel que escribió El buen salvaje, el buen revolucionario. Precisamente en el momento de mayor reconocimiento de él, en que todo lo lucía bien, cometió suicidio. Pero cuando se investigó resulta que en su familia había habido 8 suicidios anteriores. O sea que parece que tenía la predisposición. Con el famoso escritor Ernest Hemingway pasó lo mismo. Es decir, él se dio muerte cuando ya se encontró que no podía llevar el tipo de vida que había llevado. Pero después de eso también hay otros familiares de él, sobrinas, que también cometieron suicidio. O sea que parece que mismo. En ese caso había un gen familiar. Sí, fíjese, a veces se le quiere dar mucha importancia a los eventos sociales, pero nosotros tenemos muchas personas de éxito, artistas, actores de cine, personas con mucho éxito que se han suicidado. Entonces, esto no está, si bien es cierto que si yo caigo en pobreza o no tengo el poder adquisitivo para resolver mis cuestiones cotidianas, si estoy abrumada por todas las demandas y yo como ahí en el medio, sencillamente recibiendo todo eso, yo puedo sufrir un desbalance importante. Ahora vamos a hacer una pausa y regresamos. ¿Cómo no? De que deporte extremo. Bien, el tema es tan interesante, señores, que vamos entonces a concederle el espacio del tiro rápido a la licenciada Xiomara Aquino. Bien, mire, hay una cosa que preocupa también, es que de vez en cuando aparece, claro, no es frecuente, pero alguna que otra vez ocurre, que haga que un adolescente y hasta un menor de 13, 14 años, bueno, pues decidió poner fin a su vida. En ocasiones, bueno, porque recibió un regaño. Pues, es que ese muchacho ese niño pudiera también tener esa predisposición. Sí, es probable que tenga la predisposición, pero es difícil identificar ideas suicidas en los adolescentes o una depresión muy fuerte. Porque generalmente se puede enmascarar con otra cosa. Un muchacho que no quiere ir a la escuela, uno le dice, bueno, es que no tiene deseo, está vago, algo le pasó en la escuela, pero uno no se toma el tiempo de conversar para ver qué está pasando. O sea, a los adolescentes hay que observarlos muy bien, todo tipo de cambios, con quién se juntan, qué están tomando, porque un adolescente que debute en alcohol, en drogas, no podemos solamente ver el que está consumiendo, vamos a ver qué hay detrás de ese consumo, que si bien puede ser presión del grupo, probar, pero puede haber una condición no tan simple. Entonces, por eso siempre tenemos que conversar. También es importante que analicemos un poco la historia. ¿Qué ha pasado en la familia? Si nos casamos con alguien, si hay una situación, ¿qué ha pasado en la familia? ¿Cómo ha sido el estilo de vida de esa persona? Porque si ya yo tengo un conocimiento de estas cosas y esa persona hace un cuadro, ya me dice a mí que yo tengo que prestarle más atención de lo debido, porque puede tener una predisposición o puede tener una historia de vida que haga que si desarrolla una enfermedad mental, una depresión, hay que tener un ojo muy crítico
en cuanto a las conductas que vamos a tomar con respecto a esa persona, llevarla a tiempo, si es posible tener el acompañamiento psicológico y el psiquiátrico. O sea, Sí. por eso es tan importante tener en cuenta estos Bueno, elementos. nos queda apenas un minuto. En este caso, cuando se detectan señales de esa naturaleza, ya sea lo mismo en un adolescente, en un niño, en un adulto, en un envejeciente, lo correcto es no ponerse a especular uno, No. sino buscar ayuda profesional. Ayuda profesional, exactamente. O sea, psicólogo Psicólogo, psiquiatra. sí, o preferiblemente los dos. Es importante que la familia esté muy de cerca con esa persona, que le dé soporte, que lo ayude a ver esas cuestiones que él está mirando ya como catastróficas, como que todo está perdido, que le brinden un poco de luz en ese camino. Esto es básico y determinante, porque ellos no están en la capacidad de por sí mismos, y sobre todo cuando ya tienen el concepto de vida bloqueado, que no le encuentran sentido, no van a accionar ellos por sí solos en buscar ayuda, que tiene que haber una persona dándole mucho amor, que lo quiera mucho, para que lo acompañe en todo lo que implica este proceso. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si esa persona, aparte de todo, ya que se siente solo, no porque lo esté, sino porque lo percibe, Claro. pero si además esa soledad es real, entonces imagínese, o sea que la familia es determinante, una persona soporte, ya sea quien esa persona quiera, quien sea su líder, su modelo, que las personas siempre tenemos a alguien. Es importante que estemos bien de cerca con ellos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, a su orden, para mí es hoy un tuvimos placer. en Teledebate a la licenciada Xiomara Aquino, destacada psicóloga, sobre este tema de tanta importancia que son los suicidios que han ido creciendo de manera preocupante en nuestra sociedad. Hacemos, ya pues llegamos al final de Teledebate en el día de hoy. Le sugerimos pues no moverse frente a sus televisores para que pueda seguir disfrutando de la programación de nuestro canal, y posteriormente la última entrega del informativo de Noticias 16, que los va a mantener al corriente de todo lo que ocurre de importancia tanto en el país como en el resto del mundo. Por nuestra parte, pues tengan todos muy buenas noches. Mario Rivadulla presentó Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz.